En ese momento siempre yo miraba a mi madre y a mi abuela hacer eso y realmente le pedía mucho a Dios siendo niña a la edad de 8 años que quería cambiar el rumbo de mi familia, que yo quería salir de ese hogar calientico donde nos daban tanto amor a transformar esas carencias y esas necesidades que vivíamos ahí para poder ayudar a mi familia y que cuando yo saliera de mi casa, de mi pueblo, de mi región, de mi municipio o de mi país, yo pudiera volver con las expectativas de cambiar esas creencias y esos paradigmas limitantes que nos hacían vivir en carencia. Siempre le pedí a Dios, desde muy niña yo tenía esas ganas, esa convicción de transformar esa vida que vivíamos en ese momento por tener una vida mejor, acuerdo y adecuada a una vida normal, que era trabajar dignamente, pero que mi mamá y mi abuela y mi abuelo no pasaran tanto trabajo como lo solían hacer para poder sacarnos adelante. Recuerdo que en la casa de mi abuelo había dos cuartos, el de mis abuelos y un cuarto grandecito que era el de mi tía Yolanda y otro cuartico muy chiquito donde solo había una cama de metro que era donde dormía mi tío Jaime. Recuerdo que como llegamos 4 hijos más una nieta, Mónica, que es como una hermana para nosotros, hija de una hermana de mi mamá, que también vivía en la casa porque ellas vivían en Cali, les tocaba trabajar y mi abuelo se encargaban de cuidar los nietos. Entonces, recuerdo una vez que mi abuelo muy preocupado porque ya se había crecido la familia y pues no había una cama o varias camas para poder nosotros dormir. Yo recuerdo mucho que mi abuelo hizo con madera, con un amigo de él que jugaban dama en las tardes. Mi abuelo hacía unas damas y jugaban con conchitas con las tapitas de la gaseosa que en ese tiempo se destapaban las latas. Entonces yo escuché cuando mi abuelo le dijo que él quería hacernos un catre. Un catre es una cama. En ese tiempo se le decía catre a las camas que hoy en día son de 2x2, a las camas base, pues. Entonces yo recuerdo que él le dijo a don Nabor, era un señor que hacía madera, y le dijo, sí, yo le ayudo, compa. Entonces consiguieron la madera, hicieron un catre súper grande, de 2x2, digo yo, en esa época súper grandote. Eh, lo hicieron con madera y yo me acuerdo que yo era muy consentida de mi abuelo, era como la luz de sus ojos, que él me decía que yo no era su nieta y no su hija. Entonces siempre me estaba diciendo cuando estaban haciendo el catre de madera, mi hija va a tener su cama grande, bonita, la van a compartir, pero más adelante yo les voy a hacer su cuarto, van a tener su cama, sus propias cosas, nomás que Dios nos dé tiempo y que Dios nos ayude. O sea, para mí eso fue algo genial, poder escuchar de mi abuelo, pues esa oportunidad que nos daba en su casa con tanto amor, que nos consentía y nos daba tanto afecto. Entonces, cuando mi abuelo lograron terminar el catre de madera, que quedó muy grande, quedó súper grande, y, y mi mamá y mi abuela hicieron unas colchas que eran de ropa vieja, de retazos, hacían las colchas y quedaba como un edredón grande, pues para que cubriera toda la cama. Recuerdo que mi abuelo también nos mandó a comprar un colchón que en ese tiempo era de paja, los colchones de paja, pero en aquella época que les estoy hablando hace 25 años atrás, no más, unos 32 años atrás, no habían los colchones así grandes de 2x2, no, yo creo que la medida más grande era de 1,20 o 1,40. Esa vez mi abuelo nos compró un colchón como de 1,20 m y entonces lo pusieron en el catre, pero quedó un espacio del catre siempre notorio. Siempre quedaban las tablas peladas ahí. Entonces mi mamá y mi abuela dijeron, no, no hay problema. Mi abuelo se llamaba Venancio. No hay problema, Venancio. Nosotros vamos a hacer unas almohadas. Entonces de toda la ropa vieja, mi mamá hizo unas almohadas súper largotas, y metió toda la ropa que ya no usábamos en esas almohadas. Quedaron como de a metro, creo, o no sé si era mucho más grande. Entonces las aplanaron y las pusieron como
para rellenar el espacio donde faltaba el colchón entre las tablas y el catre, pusieron esos almohadones, entonces para que no nos tallara la espalda. Y les cuento que en esa cama dormía mi hermana Lady, mi hermano Richard, mi hermano Fernando, Mónica y yo, 5 personas en esa cama. Y con una sola cobija, porque ahora pues hoy en día los hijos tienen el privilegio de tener cada uno su habitación, cada uno una cama. Si quieren tienes una cobija, si tienes una sobre otra cobija pues para arroparte para el frío. En la época mía no había eso. En la época mía hubieron colchas para tender encima del colchón que les digo, sobre el catre, y una cobija que también era como colcha para arroparnos. Eso era lo mágico, eso era lo máximo en ese momento, porque disfrutamos de la calidad de tiempo con mis primos y mis hermanos. Entonces arroparnos y pelearnos por esa cobija fue algo genial. Es algo que se queda grabado en tu mente y en tu corazón para toda la vida, porque se disfruta del verdadero amor, de la verdadera compañía, de lo que es la hermandad, que usualmente eso se ha perdido y se debería rescatar. Les cuento que también a la casa iban a comer muchas personas de la empresa Terminal, que eran puertos de Colombia. En aquella época llegaban barcos muy grandes, en los barcos del abono, y mi mamá y mi abuela le daban la comida, 40, 50, 60, 80 hombres. Y recuerdo que yo estaba muy niña, mi hermana era la mayorcita en aquella época, y les cuento esto no porque no haya sanado. Todo lo perdoné, todo lo transmuté, todo lo solté, me he liberado, me he perdonado y he perdonado a mi agresor. En una época de mi vida, a la edad de entre los 10 años más o menos, tenía 10 años de edad, iban muchos hombres a la casa, y como éramos niñas en esa época, blanquitas, de una comunidad donde era muy pobre, y lo único que resaltaba en ese sector era el restaurante de mi abuela. Entonces éramos elogiadas por los hombres, por las personas que llegaban ahí, mi hermana y yo, y los hombres a veces nos querían cargar. Nos tocaba pues atenderlos, nos tocaba atenderlos a la mesa, darle comida, y esto es la primicia de lo que les voy a contar. Nunca lo he contado a nadie, ni a mi madre, ni a mi esposo, ni a mi hermana. Solo lo supo mi abuelo, que fue la persona que le conté y le confié lo que me había pasado. Llegaban muchos hombres, creo que llegaban hombres muy buenos, como también llegaban hombres con malas intenciones a querer de pronto abusar, tocarnos y hacernos daño. Pero siempre mi abuelo estuvo ahí para cuidarnos, para respaldarnos, pero en ocasiones él no estaba. Recuerdo una vez que me mandaron a servir un plato a la mesa, un hombre me tocó la mano y me hizo algo muy feo en mi mano, me hizo algo como así. Yo no entendía, no sabía qué era eso, solo tenía 10 años, o sea, me pareció raro.